Agradezco a Dios que me da la oportunidad de poder comenzar una nueva grabación. Pedimos que Él nos guíe, nos dirija en lo que vamos a hacer. Estamos hablando de las consecuencias del pecado, lo que sucedió después que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Hemos analizado algunas cosas de las que sucedió en el planeta y mencioné algo también del hombre y queremos dedicar ahora un tiempo para hablar de lo que sucedió con la mujer, lo que sucedió con el pecado, qué sucedió con Eva después del pecado y también qué sucedió con Adán. Voy a leer algunas palabras en la Biblia hablando de esto. Y después continuaremos con otras cosas que también han sido el producto del pecado en el hombre y en la mujer. Eh, Génesis 3, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Estas son las palabras que la Biblia presenta que Dios dijo a la mujer. En una comparación de lo que iba a suceder y de lo que Eva tenía antes del pecado, hay una gran diferencia. Primero, cuando Dios creó a nuestros padres en el Edén y no había pecado, Dios los bendijo y les dijo al unirlos que ellos iban a multiplicarse, llenarían la tierra, pero como no había pecado, son mis palabras, como no había pecado, ella no tendría que sufrir al tener sus hijos. Pero ahora Dios le dice que sus embarazos iban a ser molestos, dolorosos, y que para tener su hijo iba a sufrir. Y así ha sido a través de toda la historia de la mujer al tener a sus hijos. No es solamente los dolores físicos que se tienen, que fueron reales, sino las mismas consecuencias de los hijos que se iban a tener, porque los padres nos alegramos, nos gozamos con los éxitos, con los avances, con los logros de nuestros hijos. Pero los padres también sufrimos con los fracasos de nuestros hijos, con los dolores, con los sufrimientos de nuestros hijos. Desde que el pecado entró, no todas las personas que han nacido han traído alegría a sus padres. Ha habido mucho sufrimiento, lo mismo para la mujer que para el hombre. Ha habido mucho abuso y junto con el dolor del parto, que la mujer cuando ya tiene a su hijo, a su bebecito, ya se alegra, ya se contenta, pero el sufrimiento físico está presente, pero cuando ese hijo comienza a crecer, si toma un mal camino, si elige cosas que no sean correctas, si por su conducta de ser sufre él y hace sufrir a los demás, los padres siempre están sufriendo por lo que sus hijos hacen.
cuando está mal hecho. Eso es producto del pecado. Otra cosa es que la mujer iba a estar sumisa al hombre. Cuando Dios la creó, al principio era para que fueran iguales, estaban a un nivel, pero como ella fue la primera en pecar y fue el instrumento de Satanás para que su esposo también pecara, ella queda sumisa a su marido y el marido la domina. Yo voy a usar unas palabras. Triste ha sido la suerte de la mujer, aunque en realidad en la vida hay de todo, porque cuando el pecado entró toda cosa mala, pero en general la mujer ha tenido que sufrir mucho por la opresión bajo su marido. Es cierto que han habido parejas que se han amado, que se han cuidado, han sido felices por esto, pero las mujeres han tenido que sufrir mucho, porque no siempre a la mujer se le da el valor que tiene, no siempre se le aprecia como se debe apreciar, se le tiene en menos. Hoy en día vivimos en un mundo de pecado, pero un mundo distinto a lo que ha sido en el pasado, aunque hoy en día todavía, a pesar de todo lo que se hace y se dice en favor de la mujer, para la igualdad de la mujer, para que cese el abuso de la mujer, todavía hoy sigue siendo la mujer alguien abusado. Y ese abuso llega hasta la muerte, porque cuántas mujeres mueren bajo el abuso de sus maridos o bajo el abuso de algún otro hombre. Otro elemento se abrió en este aspecto de la mujer y el sufrimiento, han sido las violaciones. A través de los tiempos, las mujeres no siempre han podido casarse o unirse con el hombre que ellas han amado o han querido o han deseado. Los padres las han dado en matrimonio por conveniencias económicas o sociales, las han vendido literalmente, las han gobernado. La Biblia es un libro que inclusive tiene la palabra de Dios, enseña la verdad, pero la Biblia fue escrita por personas que vivieron en una época y en circunstancias machistas, o sea, donde las mujeres no tienen valor. El valor lo tienen los hombres y son los que controlan. En la Biblia, por ejemplo, está este caso que Moisés escribe a los israelitas cuando les dio las leyes eh, civiles. Moisés le dio, dado por Dios, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, pero le dio otras leyes que tienen que ver con la nación. Y digamos, cuando una mujer hacía un voto, si era soltera, el padre lo oía, un voto a Dios me refiero, el padre lo oía. Si el padre consentía, está bien, lo podía, lo hacía. Si el padre decía que no, pues hasta llegaba. Si estaba casada, el marido era el que determinaba si lo cumplía o no cumplía. Una simple prueba de la forma en que la mujer ha estado sumisa. Se podría decir mucho tiempo muchas cosas malas que las mujeres han sufrido, pero de la realidad donde vivía antes del pecado. La mujer cae por todo lo que la serpiente le brindó, pero el pecado es malo y traicionero y la mujer ha sufrido por esto de una forma indecible,
No tengo que agregar palabras porque todos hemos visto cómo la mujer ha sufrido. Pero en el pecado a veces también ellas han hecho sufrir a los hombres. El hombre que antes del pecado no tenía que sufrir o causar ningún tipo de dolor para tener su alimentación, después del pecado donde la tierra no daría su fruto como antes y cada vez es más difícil, el conseguir la alimentación ha sido algo difícil y doloroso, sobre todo a los que trabajan en los campos. Hay distintos tipos de trabajo, pero siempre hay una lucha por lograr la alimentación. En los lugares donde podemos alcanzar con más facilidad la alimentación, no se ve tanto como en los lugares donde se padece hambruna. Hay lugares donde las personas mueren de hambre. Han muerto de hambre muchos millones de personas en la tierra. Ha sido causa de dolor. Pero aparte de estos dolores, los hombres en la tierra, hombres y mujeres, hemos sufrido por las guerras, por la intolerancia, por, la, eh, por el deseo de supremacía de otros. Hemos sufrido por la esclavitud, hemos sufrido por el abuso. El ser humano sufre porque en nuestro mundo lo que más abunda es el sufrimiento, es el dolor, la angustia, la ansiedad. El ser humano ha sufrido tanto hombres como mujeres por los vicios, por las drogas, por los mismos accidentes que ocurren en la naturaleza, por los accidentes que ocurren donde mueren tantas personas en un instante, por los desastres de aire, mar, tierra, por las guerras. Repito esto de las guerras, tanto sufrimiento por las guerras, y este mundo es una continua guerra. Hay intolerancia, aún hasta en los lugares donde debe haber paz, armonía y amor. Porque en este mundo hay personas que no buscan a Dios ni le siguen, pero hay personas que buscamos a Dios y vamos a la iglesia y vamos a lugares donde dice que somos hermanos, inclusive nos podemos llamar hermanos, nos podemos decir de palabra compañero, podemos decir lo que fuera, pero en realidad hay codicia, hay ambición, hay desprecio, no se trata bien a las personas. La enfermedad es otra cosa que trae desgracia al mundo, tanto sufrimiento, tanto dolor por la enfermedad cuando uno la padece o cuando un ser querido la padece o cuando alguien la padece. La enfermedad es terrible. Otra consecuencia del pecado es la corrupción, o sea, que el ser humano nace muy lindo el bebecito, va creciendo, hay una etapa de la juventud muy bonita, falta de experiencia, pero muy bonita la juventud, de la fuerza, de la belleza. En la adultez hay también una etapa de vida muy buena, todavía se conserva la belleza, todavía hay fortaleza, pero el ser humano se sigue degradando y llega a la vejez y hay que saber vivir en la vejez porque no es lo mismo. Hay más posibilidad de enfermedad, más sufrimiento y mientras más se vive, más se sufre, más se degrada. El hombre físicamente más se degrada. Y cuando llega el momento de perder la mente, donde ya la mente no funciona, es triste la vida del ser humano. Las locuras que los seres humanos han tenido, no de malas acciones, sino que han perdido la mente. Cuánta desgracia los seres humanos hemos tenido. De un mundo de felicidad, de dicha, de alegría,
a un mundo de dolor, de temor, de angustia, de codicia, de envidia, de cuánta cosa mala. Cuando el hombre cae, trata de resolver su problema porque se ve desnudo y se hace los delantales de higo, de la hoja de higo. Dios le dio al ser humano también las vestiduras de pieles y le puso el sistema de sacrificio donde el mismo ser humano tenía que matar a la oveja y antes cuidaba, porque esa representaba al Hijo de Dios que iba a venir a la tierra para dar su vida, para salvar al ser humano. Al hombre en general o genérico que Dios crea, también el sufrimiento le llega y Dios también sufre, porque Dios viene a la tierra y se hace un hombre y vivió una vida triste. Aunque era Dios aquí salvando al hombre, tuvo que sufrir, pasar pobreza, pasar desprecio y morir matado por el mismo hombre a quien venía a salvar. Cristo tuvo que sufrir mucho, fue mucho su sufrimiento para podernos salvar. Todo eso fue producto del pecado. El pecado ha sido una desgracia, pero esa desgracia pronto terminará y Dios hará del ser humano un ser feliz y dichoso, del ser humano que quiere aceptarlo y que quiere seguirle. Pero la causa del pecado ha traído dolor y sufrimiento a los seres humanos. Pero antes de estar con Dios en la tierra, aquí en este mundo, los seres humanos también podemos vivir en paz, en alegría, en felicidad, y eso es si nos entregamos a Dios, si confiamos en Dios, podemos vivir aquí en una forma feliz y seguro, porque sabemos que estamos con Dios. Los que en la tierra de pecado elijamos seguir a Dios, podemos ser felices, podemos vivir contentos, porque estamos bajo el cuidado de Dios y vamos a triunfar. Pero todo lo malo que se ha sufrido, que el hombre y la mujer hemos sufrido, es producto del pecado. Pero viviremos finalmente en una tierra donde no habrá más pecado, ni dolor, ni clamor, ni llanto, ni muerte, porque ya el pecado pasará. Tenemos que sufrir por el pecado, pero Dios nos da la victoria sobre el pecado. Alabamos a Dios, damos honra a su nombre y gloria, porque Él es nuestro Redentor. Hasta aquí vamos a llegar con este tema de la caída del hombre. Próximamente vamos a tratar otro tema de mucha importancia que tiene que ver con Jesús cuando vino a esta tierra para salvarnos a los seres humanos. Dios nos bendiga y nos encontramos en el próximo tema.